En el ámbito empresarial actual, los programas de compliance se han consolidado como unas herramientas clave para garantizar el cumplimiento normativo, los códigos éticos y para prevenir pues, todo tipo de delitos, incluyendo todos los que tienen que ver con la corrupción pública, ¿no? Nos hemos acostumbrado durante toda la democracia, lamentablemente, a ver casos de corrupción, tanto en la administración central como en la administración autonómica y también en la administración local. Vemos pues casos emblemáticos en su día que motivaron incluso la caída de Felipe González, en los que estaban involucradas empresas, ¿no? Filesa, Malesa, Tiny Sport, como luego, posteriormente, otro tipo de supuestos también a nivel de gobierno o de administración central, como el caso Gürtel, o incluso los seres de Andalucía, el caso Malaya o el caso NOS, de una forma pues más local o de ámbito de las comunidades autónomas. Todo ello evidencia un impacto devastador que han tenido estas prácticas, tanto desde un punto de vista de la propia empresa, porque la empresa, el órgano de administración, está cooperando con funcionarios públicos, autoridades públicas, para llevar a cabo delitos en beneficio de la persona jurídica. Pero esto también tiene un efecto devastador en el ámbito público, es decir, afecta al buen funcionamiento de la administración, afecta a la confianza que tienen los ciudadanos en los gobiernos de las diferentes instituciones, tanto, como digo, en los ayuntamientos, como en las comunidades, como a nivel central. La introducción en el Código Penal por Ley Orgánica 5/2010 de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que se complementó en el año 2015 precisamente para incluir todas esas medidas más avanzadas de compliance, pues es eficaz. En nuestro derecho pensar que tiene que haber una medida de prevención y protección frente a todos los riesgos de comisión de delitos por la persona jurídica, pero más en concreto los que se refiere a la corrupción. Lo primero que hay que hablar es la infracción de los deberes del órgano de administración de las sociedades, cuando este órgano, estos administradores, son los que incumplen los códigos éticos que existen hoy en día en la mayoría de las empresas que se relacionan con la administración pública. Esto supone un exceso en las facultades de administración que resulta contrario al fin social, y que cuando esa relación se infringe alguno de esos códigos éticos, precisamente porque da lugar a una connivencia para delinquir con una autoridad o funcionario público, pues responden no solo esas personas físicas que ocupan los cargos representativos en el órgano de dirección o de gobierno societario, que son sancionadas penalmente, sino también la propia empresa, que la propia empresa puede incurrir en algunos delitos de corrupción, como pues el delito, por ejemplo, de cohecho, de financiación ilegal de partidos políticos, de tráfico de influencias o de malversación. Como digo, aparte pues hay muchos otros delitos, prevaricación, delitos relativos al fraude, la administración pública. En algunos de ellos no cabe la responsabilidad penal de la persona jurídica y, por tanto, se tiene que sancionar únicamente a la empresa por vía de responsable civil subsidiaria, como consecuencia del acto ilícito que ha cometido una persona física, pero que también afecta a la persona jurídica en el daño reputacional. Si cometes delitos, la persona jurídica va a ser condenada por corrupción, y esto tiene unas graves consecuencias, ¿no? Para el mercado, para la transparencia, para la libre competencia a la hora de la contratación pública, y también puede ocasionar a la empresa un daño económico muy relevante, porque se genera normalmente con todas estas actividades un dinero opaco a la administración tributaria, y las empresas acaban cometiendo delitos que no es que tengan que ver directamente con la corrupción, porque en ello no participa el funcionario, pero sí tiene una relación con esos delitos que previamente han sido catalogados como corrupción. Al final, los fraudes tributarios, el blanqueo de capitales, son para ocultar esos delitos o para poder desviar los beneficios ilícitos de esas actuaciones corruptas. Los delitos que pueden cometer las personas jurídicas en el ámbito de corrupción, como digo, pues primero está el de financiación de partidos políticos, que se recoge en el 304 bis del Código Penal, el cohecho,
en el 427 bis, el tráfico de influencias en el 430 y la malversación de caudales públicos en el 435. Otros delitos por los que se condena normalmente en este ámbito de corrupción pública, pero que se condena a las personas físicas de los órganos de administración, pues como sabemos son prevaricación, fraudes y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Para ellos solo se prevé la sanción para personas físicas. Pero los delitos de corrupción por excelencia, a los que el compliance tiene que prestar una especial importancia, son, en primer lugar, el cohecho y, en segundo lugar, la malversación de caudales públicos. El cohecho es el delito clásico de soborno que, por su propia naturaleza, necesita esos dos elementos personales. Por un lado, una autoridad, un funcionario público que solicita o que acepta el cohecho, y por otro lado, el particular que recibe la petición y paga o no lo que le solicita el funcionario público, o que bien es el que propone esa corruptela, ese soborno. También en el cohecho se distingue entre el activo, que son las conductas, pero desde el punto de vista de la perspectiva del particular, de la empresa en este caso, que es lo que a nosotros nos interesa que esté dentro de ese programa de compliance, con independencia de quién sea el que corrompa o intente corromper al funcionario. Es la persona jurídica, en nuestro caso, la que paga a un funcionario para realizar un acto propio del cargo, sea legal o ilegal, diferentes sanciones en función de los tipos penales del cohecho a partir del artículo 419, pero la persona jurídica tiene sanciones muy relevantes. Y el cohecho pasivo es desde la percepción del funcionario, de la autoridad, que es el que se deja corromper. Como digo, junto con el cohecho está la malversación de caudales públicos. La malversación consiste en apropiarse de patrimonio público. Bien el funcionario público directamente o bien permitir que se apropie un tercero con su anuencia. Los particulares tienen un tipo penal autónomo, igual que en el cohecho, para el delito de malversación de caudales públicos. Lo que pasa es que aquí ese tipo penal autónomo es sobre todo y fundamentalmente en el cohecho, pero no pueden ser castigados como autores de malversación de caudales públicos los particulares, sino como partícipes. ¿A través de qué artículo, precepto concreto? El 65.3. A través del 65.3 incluimos esa concurrencia de la persona física en un delito que solo puede cometer y que está determinado en el Código Penal para las autoridades o los funcionarios públicos. Pero el 65.3 precisamente nos permite introducir esa participación. Los inductores, los cooperadores necesarios y los cómplices van a ser condenados por el concreto artículo, por ejemplo, el 432 de malversación de caudales públicos, pero a través del 65.3, que establece una pena inferior en grado para el delito que está previsto para las autoridades o funcionarios públicos. Los miembros del órgano de administración también pueden incurrir como partícipes con el funcionario público en otros delitos que no está previsto para la persona jurídica la condena, como puede ser, como he dicho, la prevaricación, el fraude. La prevaricación es el dictado de resolución arbitraria en un asunto administrativo y es el sumum de la corruptela, de la corrupción, porque comienza con ella. Aunque la prevaricación no es un delito, digamos, patrimonial, igual que la malversación o el cohecho, en el que malverso patrimonio público, desvío patrimonio público a otros fines diferentes, y en el que el cohecho lo que hago es sobornar al funcionario público como empresa, desde la perspectiva de la empresa. La prevaricación es lo que da soporte a esa malversación o a ese cohecho. Para conseguir un contrato público que está licitado correctamente, yo lo que hago es sobornar, pero la resolución en la que se concede ese contrato público es prevaricadora porque es arbitraria, va en contra del procedimiento establecido. Se puede sobornar al funcionario o bien se inflan los precios del contrato y eso hace un encubrimiento de comisiones ilegales que puede ser al funcionario público, que se desvían a través luego de sociedades opacas. Al final, esa resolución arbitraria que encaja en el delito de prevaricación
es como el final de ese camino que comienza con la connivencia entre el funcionario público y la empresa y que concluye con la resolución que motiva o aparentemente da una visión, una apariencia de legalidad a toda esa corrupción. En la práctica judicial española tenemos muchos supuestos de corrupción, como he dicho antes. Lo que pasa es que después de la entrada en nuestro derecho en la responsabilidad penal de la persona jurídica, no ha habido todavía tantos como para entender esa responsabilidad como tal de la persona jurídica, pero sí suficientes como para considerar que dentro de la persona jurídica tenemos que aprender de ellos para la prevención y para la implementación de los programas de compliance en todas las empresas que en su objeto social está la contratación pública. Casos relevantes, el caso Malaya, que lo he citado antes. Por ejemplo, tenemos la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena por delitos de cohecho, de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, prevaricación, fraude y, como decía antes, también los delitos fiscales como, digamos, consecuencia. En este caso la trama era pues una contratación pública en el Ayuntamiento de Marbella y las empresas lo que hacían era manipular los contratos públicos junto con las autoridades locales. Conocían previamente las licitaciones, las demás ofertas y se posicionaban en mejor lugar. ¿A cambio pues de qué? De pagar a las autoridades. Esa operativa de dinero acababa en manos de los funcionarios y la hacían muchas veces falsificando documentos para aparentar facturas a nombre de empresas que luego además se desgravaban fiscalmente, por eso ese delito fiscal. Aparentaban un gasto o inflaban esas facturas cuando en realidad pues iba destinado a los pagos al funcionario. También dinero en efectivo. Lo que pasa es que cada vez más se ha ido complicando y ahora pues el dinero acaba en paraísos fiscales muy difícil de perseguir por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esta operativa, muy parecida a la que se siguió en las distintas piezas de Gürtel. Ha habido varias condenas ya y ahí se ha añadido también la asociación ilícita, unificando un poco todas esas conductas delictivas, ¿no? Una asociación para delinquir. Había una estructura societaria, se dice en la primera sentencia de época 1 de Gürtel, del Tribunal Supremo, una estructura societaria para obtener adjudicaciones ilegales de contratos en diferentes entidades y administraciones públicas. Luego está el caso de los ERES también, que a través de una partida presupuestaria de la Junta de Andalucía se destinaban fondos para ayudar a empresas en crisis y en muchos de los casos lo que había era pagos a funcionarios y también los denominados intrusos, es decir, personas que jamás habían trabajado en esas empresas y que sin embargo estaban recibiendo esas ayudas públicas. Aunque es verdad que la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado, 2024, de julio de 2024, cambió un poco la sentencia del Supremo que confirmaba esa condena de los ERES. Luego tenemos el caso Nos, también conocido precisamente, que utilizando Urdangarín la situación de privilegio de que disfrutaba, consiguió mover la voluntad de funcionarios públicos para obtener contrataciones públicas en contra de todos los criterios de transparencia y además de una forma arbitraria e ilegal, es decir, también el delito de prevaricación. En definitiva, la corrupción pública es una amenaza muy significativa para la integridad y sostenibilidad de las empresas que contratan con el sector público. Por eso es necesario implementar y actualizar los programas de compliance continuamente para adaptar todos los riesgos específicos de cada organización a esta operativa. Las herramientas no solo mitigan los riesgos legales y reputacionales, sino que crean y promueven una cultura corporativa muy sana, basada en la integridad, en la ética, en la economía y en todo país democrático.